Nicolás? Se escucha perfecto, ahí ya empecé a grabar. Muy bien. Bueno, ante todo, les pido, por favor, que los que van a rendir, porque realmente veo que no son ni la mitad de los que están inscritos. O sea, tenemos 16 participantes en este momento, y si en realidad 17, si lo sacamos a Nico y me excluyo yo, prácticamente quedan 15, así que en una de esas, si son 15, bueno, terminaríamos el jueves. Por eso es importante que veamos quiénes son los que van a rendir. No sé cómo lo vas a manejar, Nicolás, esto de convocarlos o preguntarles si van a rendir, pero obviamente que yo me doy cuenta que no son más de 20. 20, 22 son los que han venido a las 6 clases tipo plenaria que hemos dado. Está la última, conforman 6 clases. Y en realidad más o menos ese es el grupo. Bien, entonces, por favor, conéctense con Nicolás, así va armando mi ayuda, como siempre, y reitero mi agradecimiento, para ver cuántos van a rendir el jueves a la tarde, a partir de 16 horas. Bien, vimos el pensamiento de Fragueiro, el pensamiento de Alberdi, tal vez hagamos alguna consideración sobre el final, pero de todos modos voy a tratar de que queden algunos minutos para las preguntas que ustedes quieran hacer. Y entonces, lo que vemos acá, porque si ustedes toman el programa, van a ver que luego de Alberdi y Fragueiro viene la Constitución del 53, que ya la dimos la clase anterior, y después viene el acuerdo de el acuerdo de San José de Flores, o pacto de San José de Flores, y las reformas constitucionales. Pero antes de hablar de ese acuerdo, es necesario que hagamos un par de referencias a qué pasaba entre la Confederación y por qué el Estado de Buenos Aires. Porque evidentemente, ustedes recuerdan que después del Tratado de San Nicolás de los Arroyos, dado que el artículo 19, atención que esto lo pregunto, ¿por qué razón Buenos Aires se separa 8 años de la Confederación, o sea, de 1352 hasta 1860? Ese acuerdo de San Nicolás tenía 2 disposiciones que no eran gratas para Buenos Aires. En primer lugar, que las rentas de aduana iban a ser de la Confederación. Y en segundo lugar, que Urquiza, quien inicialmente por el protocolo de Palermo es designado encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, luego, por el Acuerdo de San Nicolás, se le otorga el título de director provisorio de la Confederación Argentina. La cuestión entonces es que con la Confederación siguió adelante su camino, de acuerdo al Acuerdo de San Nicolás, se había convocado para que el Acuerdo de San Nicolás era del 31 de mayo de 1852, y se había convocado para el año siguiente a una convención, un congreso constituyente en Santa Fe. A fines de año se empiezan a llegar y comienzan algunas reuniones preparatorias. Se sanciona la Constitución en el 53 y entonces la Confederación ya tiene su Constitución. Por otro lado, el Estado de Buenos Aires, en octubre del 52, designa gobernador a Valentín Alsina. Las cosas no eran tan sencillas en Buenos Aires, porque en diciembre de 1852, uno de los errores que se dice tuvo Valentín Alsina fue la designación de 2 militares, el coronel Lagos y el coronel Hornos. Entonces Lagos y Hornos, y Flores también, coronel Flores, van a rebelarse contra el gobernador, contra Alsina. Incluso Lagos pretende tener el manejo de Buenos Aires, o sea, se pasan al bando de Urquiza prácticamente, pero esa revolución es sofocada, y con este motivo Urquiza decide bloquear Buenos Aires, contratando los servicios y la escuadra de un mercenario norteamericano
que era el comandante Coe. Tan mercenario era que el bloqueo que Urquiza decidió ponerle a Buenos Aires se va a finalizar cuando Buenos Aires lo soborna a Coe. Coe acepta ese soborno y levanta el bloqueo. La cuestión entonces es que mientras en la Confederación seguía su vida, Buenos Aires seguía hacia la suya. En febrero del 54, en la Confederación, es designado presidente Justo José de Urquiza y vicepresidente Salvador María del Carril. Por otra parte, como la Confederación no tenía capital, porque al secesionarse Buenos Aires, estaban sesionando en Santa Fe, pero decide en marzo de 1854 el vicepresidente Salvador María del Carril decide que Paraná, por supuesto con la anuencia de Urquiza, sea la capital provisoria de la Confederación. Las cosas tampoco eran sencillas porque en noviembre del 54, y con solo un pequeño grupito, podríamos decir grupúsculo, de 300 hombres, el general Costa pretendió invadir a Buenos Aires, pero fracasa en su intento. Entonces, un poco estancias de Urquiza, se firman dos pactos de convivencia entre la Confederación y Buenos Aires. El primero es de diciembre del 54 y se establece entonces que cesen las hostilidades entre ambas, si se quiere. Bien, nosotros podríamos ser en este momento el Estado de Buenos Aires y el resto ser la Confederación Argentina o la República Argentina. De no haber sido por un hecho que les voy a contar cuando se reanude luego del parcial y tal vez del recuperatorio, cuando se reanuden nuevamente las clases, ¿qué pasó entre 1859 y 1861? Es decir, entre que se produce la batalla de Cepeda y luego la batalla de Pavón. ¿Qué pasó en 1860 para que Buenos Aires se incorpore a la Confederación Argentina? Bien, entonces la cuestión es que ese primer pacto de convivencia establece un cese de hostilidades que hace relaciones comerciales entre la Confederación y Buenos Aires, porque evidentemente, sobre todo, los barcos que venían del extranjero paraban en Buenos Aires y de ahí pasaban los productos a la Confederación. Que no se establezcan nuevos impuestos, sino que ya había un cargo por tributos, entonces que no se aumente ese paso. Todavía no estábamos hablando de lo que se va a hablar en el segundo, y que cualquier situación que se plantee entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires se solucione de forma amistosa, que los conflictos se solucionen de forma amistosa. Es evidente que había muy buena predisposición de Urquiza, pero más que muy buena predisposición, él consideraba que Buenos Aires tenía que estar integrada a la Confederación. Y por otra parte, era lógico y razonable porque la Confederación en realidad no tenía la infraestructura que tenía Buenos Aires para todo lo que desarrollaba Buenos Aires como primer estado de Argentina. El segundo pacto es de enero del 55 y entonces se deja constancia bien expresa que no se la Constitución del Estado de Buenos Aires. Lo que voy a decir ahora no lo he escrito porque tampoco se trata de la idea del PowerPoint es que sea puntualmente para marcar algunos puntos. Pero lo que yo voy a decir ahora, les voy a referir que tienen que ir, porque están en el campus, los 3 tomos de lo que yo he escrito sobre historia de constitucional y política de la Argentina,
Y en el tomo 2, ahí habla de cómo era esa constitución del Estado de Buenos Aires. Y mire usted, la fuente de esa constitución era la Constitución de 1826. Obviamente que yo no les voy a preguntar la Constitución del 26, como tampoco la Constitución del 19, porque esas constituciones las dieron los profesores de Historia Constitucional, tal como yo les encargué, y de acuerdo a... Y aprobarse la Constitución, digamos, la más feroz, porque se hablaba, tiene el voto calificado. Pues esta constitución del Estado, información de negocios constitucionales, acá, en Buenos Aires, se hizo lo mismo, allá se dijo, esta constitución está basada en el molde de la constitución de los Estados Unidos, se dijo en los debates de Santa Fe de 1853. En 1854 se dijo, esta constitución está basada en el molde de la constitución de 1826. Porque, además del deudor fallido, o sea, quebrado, quien no podía votar era el vago. La palabra vago. O sea, la persona que no tenía trabajo, no tenía derechos. Es muy interesante analizar la cuestión del sufragio, que más adelante la vamos a ver en la segunda parte, cómo se llega finalmente a la ley Sáenz Peña y al voto secreto, universal y obligatorio, que fue la gran lucha de Hipólito Yrigoyen a través de su abstencionismo revolucionario. Entonces, esta constitución prácticamente era una constitución unitaria, porque la del 26 decía, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana en unidad de régimen, o sea, era unitaria. Bien, se sanciona y promulga esa constitución, pero en octubre de 1858 se produce un hecho muy significativo para lo que va a suceder luego entre Buenos Aires y la Confederación. En octubre de 1858 es asesinado Nazario Benavides por el entonces gobernador de San Juan. Nazario Benavides había sido gobernador de San Juan, había sido derrocado, y entonces es asesinado. La Confederación responsabiliza a Buenos Aires de ese hecho, y Buenos Aires, con la palabra de su gobernador, Valentín Alsina, arremete contra Buenos Aires arremete contra la Confederación, y dentro de eso empieza a movilizar fuerzas. Al año, el 23 de octubre de 1859, en el arroyo de Cepeda, muy cercano a donde había sido aquella batalla que en febrero de 1820 el general Estanislao López, gobernador de Santa Fe, y el general Ramírez, o sea, Ramírez y López, enfrentan al directorio y cae el último director supremo, que era Rondó. Bueno, esa batalla también se llamó Cepeda, pero esta batalla de Cepeda es muy importante porque acá el presidente de la Confederación, Justo José de Urquiza, vence a Bartolomé Mitre, que era el que llevaba adelante las fuerzas por Buenos Aires. Quiero aclarar que Mitre era un gran político, un gran escritor, un gran estadista, pero era un pésimo militar. Y a pesar de que tenía un ejército mayor que el de Urquiza, sin embargo, es derrotado. ¿Cómo se va a manejar Buenos Aires? Obviamente que Urquiza no quiso entrar por la fuerza, como había pasado con Caseros, sino que acá le ofreció a Buenos Aires, pero con la intermediación de alguien que merece mi más sincero respeto, y me refiero a la figura del mariscal Solano López, del mariscal Francisco Solano López, que intercedió entre Buenos Aires y la Confederación para que Urquiza no entrara en Buenos Aires y que sucediera lo mismo que había sucedido en Caseros. Entonces, incluso el tratado que se va a firmar de San José de Flores
es garante de ese tratado el Paraguay por la figura de Solano López. ¿Y sabe cómo le pagamos a Francisco Solano López? Luego, con la guerra de la Triple Alianza, que Bartolomé Mitre, en su presidencia, cuando asume a partir de 1862, en 1865, para hacerle el juego a la diplomacia británica y a la diplomacia brasilera, integra lo que se llamó la Triple Alianza, y en una guerra fratricida, porque fue entre hermanos, se produce una de las vergüenzas más grandes que tiene Argentina, que es la guerra contra el Paraguay. No lo he puesto yo en el programa, pero si se da la posibilidad y la oportunidad, creo que merece la pena hacer alguna referencia a este hecho. Sobre todo por la predisposición que tuvo en ese momento Francisco Solano López para solucionar el problema entre Buenos Aires y la Confederación. Entonces, en noviembre de 1859, ahí en San José de Flores, se junta Buenos Aires y la Confederación y firman este acuerdo o pacto de San José de Flores. Si ustedes van a Buenos Aires en algún momento, siempre soy muy entusiasta en transmitir esto. Hacia nuestro sentimiento nacional, conocer la historia de la Argentina, la historia constitucional de la Argentina, pero ir a verla donde se produjeron los hechos. Hay un barrio de Buenos Aires que se llama Flores, y hay una hermosísima iglesia que es bastante grande, parece una catedral, sobre la calle Rivadavia, a una cuadra de Rivadavia y Nazca, y en ese lugar, ahí se firmó el Acuerdo de San José de Flores. Claro, piensen ustedes que en 1859 Buenos Aires no terminaba en el General Paz. Obviamente Buenos Aires era un poco más allá, si podríamos decir, de Recoleta, y ahí prácticamente Palermo, la Plaza Italia, y ahí se terminaba Buenos Aires. Después empezaban todas quintas, estancias y pequeños pueblos que luego se van integrando a lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y les comento esto porque así como vale la pena visitar la Manzana de las Luces, ir a la catedral y al Cabildo, en esa iglesia tuvo lugar el Acuerdo de San José de Flores. Este acuerdo es muy importante y yo lo transcribo todo en el segundo tomo, porque hay cosas que hoy siguen teniendo vigencia. Mire usted, por el artículo primero, Buenos Aires integra la Confederación y decide aceptar y jurar la Constitución del 53. Pero Buenos Aires se cubre, y por el artículo segundo, Buenos Aires dice que si hay motivo para hacer alguna reforma cuando examina la Constitución, entonces se guarda el derecho de convocar a una convención provincial. Esa convención provincial se tendrá que sentar con otra convención que formará la Confederación y harán unas reformas correspondientes a la Constitución. Por otra parte, el artículo 4 y 5 dice que si la Convención Provincial acepta la Constitución, la jura. Si propone reformas, como digo, se debe formar esa comisión que se va a llamar la Comisión Ad Hoc. Por los artículos 7 y 8, se establece que todos los establecimientos públicos que tiene Buenos Aires van a seguir siendo de la provincia de Buenos Aires, por el artículo 7. Y por el artículo 8 dice, excepto la aduana, que va a pertenecer a la Confederación. Pero un poquito. No enseguida. Va a pertenecer a la Confederación dentro de 5 años, porque el mismo tratado o acuerdo de San José de Flores le reconoce la deuda pública que tiene la ciudad de Buenos Aires y que evidentemente tiene que afrontar esa deuda. Tenía dos deudas muy grandes. Una era el empréstito de la Baring Brothers, que tampoco tuve posibilidad de hablarlo con ustedes, que se firmó en 1822 durante el gobierno provincial de Martín Rodríguez, y siendo ministro de gobierno Bernardino Rivadavia, ese empréstito con la Baring Brothers
de 1 millón de libras esterlinas, que en realidad se hizo al 70%, quiere decir que no íbamos a recibir 1 millón, sino 700.000 libras esterlinas. Tampoco recibimos las 700.000 libras esterlinas porque se formó una comisión de enlace integrada por comerciantes ingleses y algunos comerciantes porteños, y entonces cobró esa comisión de enlace sus honorarios, y además también se cobraron intereses adelantados. En síntesis, más o menos debía recibir unos 500, en 1822, unos 560.000 libras esterlinas, y no recibió nada, recibió papeles, o sea, letras de cambio, que eran giradas a esa comisión y que el Estado tenía que, para poderlas adquirir, le tenía que pagar, presentar esas letras de cambio a los comerciantes, y entonces, en principio, le darían las libras esterlinas, algo de lo que se pudiera conseguir. Bueno, eso fue el ruinoso tratado con la Baring Brothers. Esa era una de las deudas de Buenos Aires, y otro era la deuda que había contraído para la guerra contra el Brasil, que salimos airosos. Yo el otro día les conté que les iba a decir por qué Urquiza, luego de Caseros, recuerden que Caseros es el 3 de febrero de 1852, a los pocos días, más o menos en el término de menos de una semana, en Palermo, donde estaba el Palomar, ahí se reúne Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y se firma el protocolo de Palermo. Pero debía entrar Urquiza en Buenos Aires. Sin embargo, no entra en Buenos Aires hasta el día 20 de febrero de 1852. ¿Por qué? Porque dentro del ejército libertador estaba el ejército brasileño. 6.000 hombres a las órdenes del duque de Caxias. Y ese día, el duque de Caxias, que en la guerra contra el Brasil era el marqués que había llevado adelante las fuerzas brasileñas que habían sido derrotadas por el ejército republicano, el 20 de febrero de 1852 desfilaron por Buenos Aires las tropas brasileras portando la bandera del Imperio del Brasil. Y ese día, el duque de Caxias escribió a Pedro II: el día de hoy, su majestad imperial Pedro II lee como que se ha sido lavado el honor perdido por la derrota de Ituzaingó. Fíjense hasta dónde Urquiza le hizo el juego a los brasileros. No solamente que contrata un préstamo de 400.000 patacones, no solamente le impone a Buenos Aires el gobernador, que era Vicente López y Planes, sino que entra con la divisa Punzó el 20 de febrero y con el ejército brasilero que va portando las banderas del Imperio del Brasil. Ay, ¿se dan cuenta que conocer la historia nos demuestra qué difícil que es entender por qué nos cuesta tener un ser nacional absolutamente propio y que tenga todo el sentimiento patriótico que tiene que expresarse en los actos? Estamos en cuarentena, pero el 25 de mayo pongamos las banderas argentinas en nuestros balcones, en nuestras casas, y si tenemos que salir, hagamos lo que hagamos, así seamos, si tengamos que ir. Yo voy a estar todo el día tomando economía y finanzas, pero si tuviera que salir, créame que saldría con la escarapela, saldría con el escudo nacional. Todas las solapas de mis sacos tienen un escudo nacional. Entonces, le digo porque nos ha costado mucho este país y nos sigue costando mucho. Por eso les comento lo que les estoy diciendo ahora. Bueno, vamos a terminar con el Acuerdo de San José de Flores y con las reformas correspondientes en los 10 minutos que nos quedan. Y entonces así tenemos que, luego de esa decisión, el artículo 7º, al disponer que los establecimientos públicos de Buenos Aires siguen siendo de la provincia, uno de esos establecimientos
es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque ese banco era el banco de emisión y descuento que había fundado en 1822 Bernardino Rivadavia. Ese banco de emisión y descuento es el antecesor o antecedente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cuando la capital se va a federalizar, cuando Buenos Aires se federaliza en 1880, y Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires siguió teniendo su banco, que es el Banco de la Provincia. Y sabe que ese banco no tiene contralor del Banco Central de la República Argentina, porque sigue teniendo la inmunidad que le dio el Acuerdo de San José de Flores. Por lo tanto, se puede endeudar, puede llegar a una situación tremendamente conflictiva, y sin embargo, el Banco Central no lo va a respaldar y no lo puede controlar, no lo puede auditar. Esto viene del Acuerdo de San José de Flores. Bien, y ya entonces vamos a terminar con las reformas, y dentro de eso tenemos la reforma del 60, del 66 y del 98. El Pacto de San José de Flores dio lugar a que esa convención provincial, que sesionó de enero a mayo de 1860, dé un informe de las reformas que había que hacer. En septiembre del 60, la Convención Nacional ad hoc inició esas reformas y finalmente las aprobó a la Constitución del 53. La primera reforma importante es la Constitución del 53, decía, las autoridades de la Confederación Argentina residirán en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense qué original. Buenos Aires se había separado de la Confederación, sin embargo, la Constitución del 53, dictada en Santa Fe, decía que las autoridades tenían que residir en Buenos Aires. Bueno, ahora queda redactada de una forma distinta. Dice que la capital de la República será designada por ley especial del Congreso, previa cesión del territorio a federalizarse por la provincia respectiva. Con lo cual, nos da lugar a que la capital podría estar en otro lado, y que de hecho podría estar en cualquier otro lado. Ese fue uno de los famosos proyectos de Alfonsín, que no prosperó, de que la capital estuviera en Viedma, pero los brasileros se la llevaron de Río de Janeiro al medio del Mato Grosso, a Brasilia. Creo que nosotros podríamos perfectamente llevar la capital al interior del país para generar unas zonas de desarrollo, porque si no, tenemos un país macrocefálico. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Existe la posibilidad de que alguna vez se pueda sacar la capital de Buenos Aires. Otra de las disposiciones que se modifican eran los derechos de exportación, que cuando se firmó el Pacto de San José de Flores, en 1860, se dijo que los derechos de exportación de Buenos Aires, debido a esa deuda, iban a quedar para Buenos Aires por 5 años. Bueno, se dispone que va a ser hasta 1866. El artículo 6 dice que la intervención de las provincias podrá ser iniciada por el Estado Nacional cuando esté en riesgo el sistema republicano de gobierno, pero además también a solicitud de sus autoridades provinciales. Eso lo incorpora la reforma del 60. El artículo 32 establece que el Congreso Federal no puede restringir la libertad de imprenta ni tampoco las legislaturas de provincia. Entonces, en lo esencial, ahí tiene 4 disposiciones, hay otras, muchas más, pero en lo esencial, esas disposiciones se sancionaron con la reforma del 60. Obviamente que el hecho de decir que los derechos de exportación eran hasta 1866 determina que en 1866 se reúne una convención reformadora de la Constitución y entonces se reforma el artículo 4 y el 67 inciso primero, que hoy es el 75 inciso primero, luego de la reforma del 94, que establece que los derechos de exportación van a ser nacionales. Y finalmente una tercera reforma en 1898, que modifica el artículo 30 y el artículo 87. Por el 37 se modifica la composición de la Cámara de Diputados, o sea, se establece una cantidad de habitantes para que se haya un diputado, 30.000 habitantes. Y el 87 se dispone que los ministros van a ser 8. Bien, entonces, quedándonos unos 4 minutos y medio, les comento haber finalizado entonces la unidad 16 y
Cualquier pregunta que alguien considere hacer, estoy a disposición. Y si no, les voy a cerrar un poquitito más con alguna opinión sobre Alberdi y Fragueiro. Nicolás, ¿tenés algo en el chat Sí, de acá en alguna el pregunta grupo, acá en el vinculada chat, al examen? sí, acá en el chat Lisandro dice que tiene unas preguntas, desactive el micrófono y que pregunte nomás, no hay drama. Eh, Hola, hola, yo ¿se me no tengo... escucha? Ahí Sí, sí, está, lo sí, escuché. Ahí va. Sí, yo tenía unas preguntas. En el caso adelante. de Fragueiro, tipo, ¿podría considerarse más o menos de tendencias como sus políticas, tipo nacionalistas, a diferencia de Alberdi? Absolutamente. Fragueiro planteaba un proteccionismo económico. Fragueiro Claro. planteaba que la industria tenía que ser pública, que el crédito no podía ser dejado librado a los particulares. En cambio, Alberdi decía, no, no hay que poner trabas al crédito, los particulares tienen que acceder. O sea, Alberdi era Adam Smith, era Ah, el liberalismo. Yo quiero aclarar esto, para que no haya confusiones. No es que el liberalismo sea una mala doctrina. Lo que pasa es que en la Argentina el liberalismo ha sí, sido utilizado en una forma absolutamente contraria, incluso hasta los mismos pensamientos, a la misma esencia del pensamiento de Adam Smith. Yo respeto mucho a Adam Smith, lo respeto tanto como respeto a Keynes, y como respeto también el Capital de Marx. Cuando doy economía, les puedo asegurar que hago hincapié en eso. Insisto, no es que el liberalismo haya sido malo en Argentina, sino que se lo aplicó de una forma contraria a los intereses soberanos de la República Argentina. Pero que no tenga duda que si hubiera prosperado el proyecto Fragueiro, y Argentina hubiera tenido un modelo industrial mucho antes, no hubiéramos sido el modelo agroexportador exclusivamente. claro, Fragueiro proponía como una independencia económica a nivel internacional, tipo no depender. Exactamente. Después, hablando del modelo agroexportador, tipo, te iba a preguntar si fue uno de los causantes, viste, del pacto Roca-Runciman, debido a que Eh, dependíamos, no, tipo, eh, viste, la crisis del 30 y todo lo que sucedió. sí, en una de esas también voy a ver si puedo comentarles algo de eso. No saben ustedes que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se va a generar un proceso económico, un modelo llamado ISI, o sea, industrialización por sustitución de importaciones. Sí, Pero la crisis del 29 determinó que los países que tenían un modelo liberal giraran 360 grados sobre su eje, como lo hizo Gran Bretaña, y se volvieran proteccionistas. Entonces, Gran Bretaña reunió sus colonias en Ottawa y decidió que solamente podía comerciar con el Commonwealth. Y entonces no comerció con Argentina. Allá, a los hombres de la década infame, que fue el nombre que utiliza Jaureche y que le da José Luis Torres, fueron a firmar ese ruinoso tratado con Sir Walter Runciman, que era el presidente del Board of Trade, que era la Oficina de Comercio Exterior, con Julio Argentino Roca, que era hijo, que era el vicepresidente de la República. Es vinculado precisamente al modelo agroexportador, exactamente. bien, y por último, tipo, tenía una duda cuando hablaste de la guerra de la Triple Alianza, tipo, tipo, los uruguayos no habían invadido Argentina primero, tipo, no hubiera sido, no fue una guerra defensiva. Además, me había fijado que Argentina, tipo, se retiró antes de que concluya la guerra debido a que hubo una peste en el país. Bueno, nos queda menos de un minuto. Yo les propongo a ustedes hablar de la guerra de la Triple Alianza para conocer el trasfondo de la guerra. Incluso está en el segundo tomo mío. Pero lamentablemente ya no nos queda tiempo, pero propongo que hablemos en otro momento y con detenimiento, Dale, dale. Federico. Bueno, Nico, ya nos vamos a ir despidiendo y les pido por favor que le hagan llegar los nombres para de los que van a rendir el día 28. ¿Algo más, Nicolás? Nada más. Después vamos a subir la clase a YouTube. Bueno, excelente. Suerte chicos y disfruten el estudio, disfrútenlo. Nos vemos.